La madrugada del 14 de agosto de 2024 no era una noche cualquiera en los confines de la Patagonia chilena. Era un abismo de escarcha y silencio que parecía querer devorar la misma existencia de los pocos hombres que se atrevían a habitar sus márgenes. El frío en esa región del mundo no es una simple temperatura, es una presencia física, un sudario invisible que se filtra por las rendijas de las cabañas de madera de lenga y se asienta en los huesos como un peso de plomo. En una pequeña habitación, iluminada apenas por el resplandor ámbar de un viejo transmisor valvular y el parpadeo azulado de una moderna consola digital, un radioaficionado solitario llamado Elías se frotaba las manos entumecidas. El aire en el cuarto olía a ozono, a café recalentado y al aroma metálico del cobre viejo que emanaba de las bobinas de su equipo. Afuera, el viento magallánico aullaba contra las paredes, un lamento perpetuo que recordaba la fragilidad humana frente a la inmensidad del sur. Elías buscaba señales, restos de voces perdidas en el éter, una distracción para el insomnio que le provocaba el crujir de la turba bajo los cimientos. Fue exactamente a las 3 de la mañana, la hora en que el mundo de los vivos y el de las sombras parecen entrelazar sus dedos, cuando la frecuencia 142,2 MHz comenzó a vibrar de una manera anómala. Entre el ruido blanco, ese siseo constante que emula el oleaje de un océano cósmico, y la estática que suele arrastrar fragmentos de transmisiones comerciales o interferencias climáticas, surgió algo distinto. No era un pulso de datos ni un código Morse errático, era una voz. Al principio, la señal se retorcía como un animal herido, sumergida bajo capas de interferencia electromagnética que Elías intentaba despejar con dedos febriles sobre los diales de baquelita. Pero tras aplicar un filtro de aislamiento de frecuencias de banda estrecha, la voz emergió con una nitidez que resultaba casi insultante para la lógica. Era una voz de mujer. Una voz joven, vibrante, cargada de una desesperación tan pura que parecía capaz de materializarse en el aire viciado de la cabaña. Elías sintió que el vello de sus brazos se erizaba bajo el grueso suéter de lana. La mujer pronunció una serie de coordenadas geográficas con una precisión gélida. Números que apuntaban al corazón del desierto de Atacama, a miles de kilómetros al norte de donde él se encontraba. Tras la última cifra, la voz se quebró en un suspiro que arrastraba el peso de 1000 inviernos y pronunció una súplica que cambiaría la vida de un hombre a medio mundo de distancia. Díganle a Mateo que sigo en el búnker de las estrellas. Elías, con el pulso martilleando en sus sienes, grabó la transmisión en su equipo digital, sintiendo que acababa de capturar el eco de un fantasma que se negaba a descansar. A 1500 kilómetros de allí, en una casa que olía a libros viejos, papel de calco y al aroma amargo del té de ruda, Mateo, un astrónomo retirado de 65 años, vivía sumido en la penumbra de su propia memoria. Su hogar en Puerto Natales era un santuario de la melancolía, lleno de mapas estelares amarillentos y telescopios que ya nadie usaba, cubiertos por telas grises que parecían mortajas. Cuando Elías, un antiguo conocido de sus años en los observatorios del norte, le hizo llegar el archivo de audio a través de un enlace satelital, Mateo no supo cómo reaccionar. Sus dedos, manchados por la tinta de años de cálculos astronómicos y pecas de sol, temblaron sobre el teclado. Al presionar el botón de reproducción, el sonido de la estática llenó la habitación, seguido por aquel susurro que desafiaba la muerte. Mateo no solo escuchó el mensaje, cayó de rodillas sobre el suelo de madera crujiente, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones como si le hubieran propinado un golpe en el estómago. El impacto físico de esas palabras fue devastador. Esa era la voz de Camila. No era una voz parecida, ni una imitación magistral basada en inteligencias artificiales modernas. Era el timbre exacto, la cadencia melódica y el pequeño ceceo al pronunciar la letra S que solo su hermana menor poseía. Pero lo que hizo que su corazón saltara en su pecho con la fuerza de un animal enjaulado
no fue solo el reconocimiento, sino la cronología imposible del suceso. Camila se había desvanecido sin dejar un solo rastro, ni una huella, ni un jirón de ropa, en la vastedad del desierto de Atacama, en octubre de 1999. Habían pasado 25 años desde que él la vio por última vez, riendo bajo el sol abrasador del norte chileno, con su bufanda de seda amarilla y su libreta de anotaciones bajo el brazo. Sin embargo, en la grabación que acababa de escuchar, la voz de Camila no había envejecido ni un solo día. Era la voz de una mujer de 22 años, atrapada en una eterna juventud sonora, mientras Mateo se había convertido en un hombre encanecido por el dolor y la incertidumbre. La contradicción era asfixiante. ¿Cómo podía una mujer enviarte un mensaje desde el pasado usando una tecnología de modulación digital que ni siquiera se había inventado o estandarizado cuando ella se perdió? En 1999, las comunicaciones eran analógicas, los teléfonos satelitales eran ladrillos toscos y el Internet era un susurro lento que apenas gateaba. Pero el archivo de audio que Mateo sostenía en su computadora mostraba trazas de una codificación cuántica o una modulación de fase que desafiaba cualquier equipo de la época de la desaparición. Era como si el mensaje hubiera sido emitido desde una frecuencia que cruzaba las dimensiones del tiempo mismo, utilizando un puente que la física tradicional se negaba a aceptar. El recuerdo del incidente de 1999 asaltó a Mateo con la violencia de un rayo. En aquel entonces, ambos trabajaban en una expedición de mapeo estelar en las cercanías del Cerro Paranal. El desierto era un lugar de contrastes brutales, donde el olor a salitre y tierra seca se mezclaba con el frío súbito de la noche. Un lugar donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propia sangre. Camila, una joven brillante cuya pasión por las estrellas superaba incluso la de su hermano mayor, siempre había estado fascinada por las anomalías electromagnéticas de la zona. Decía que el Atacama no era solo tierra, sino un receptor natural de ecos cósmicos. El día de su desaparición, el cielo era de un azul tan intenso que dolía mirarlo. No hubo tormentas de arena, no hubo accidentes, no hubo gritos. Camila simplemente caminó hacia una de las quebradas para revisar un sensor de radiofrecuencia y nunca regresó. Mateo pasó años recorriendo cada metro cuadrado de ese terreno hostil, gritando su nombre hasta que su garganta sangró y sus ojos se nublaron por el reflejo de la sal. La policía dio carpetazo al asunto en menos de un año, sugiriendo que se había perdido o que simplemente había decidido huir. Pero Mateo sabía que su hermana no era de las que abandonaban la luz de las estrellas por la sombra del olvido. Ahora, un cuarto de siglo después, el pasado llamaba a su puerta con una voz que no conocía la decadencia de la carne. El búnker de las estrellas. La frase se repetía en su mente como un mantra fúnebre. Él conocía ese nombre. Era una leyenda que los viejos mineros y astrónomos de la zona mencionaban en voz baja mientras compartían café en las cantinas de Antofagasta. Hablaban de una estructura subterránea construida en la década de los 50 por un consorcio científico que nadie podía nombrar. Un lugar diseñado para capturar señales que no provenían de nuestra galaxia. Un refugio que, según los rumores, había sido borrado de los mapas oficiales tras un incidente que involucró una distorsión del espacio-tiempo. Mateo siempre lo había considerado una fantasía de hombres solitarios bajo el sol del desierto, pero la voz de Camila le otorgaba ahora una realidad terrorífica. Si esta historia te está cautivando tanto como a nosotros, si sientes el escalofrío que recorre la espalda de Mateo al reencontrarse con la voz de una hermana que la física declara muerta, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir investigando estos misterios que se ocultan en los pliegues de nuestra realidad. Casos donde las leyes de la física se quiebran y el drama humano se vuelve eterno. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos ayuda a saber que esta red de curiosidad y asombro no tiene fronteras, igual que el mensaje de Camila.
Historias como la de los hermanos Valenzuela nos recuerdan que el universo es mucho más extraño y cruel de lo que nos atrevemos a imaginar en nuestras rutinas seguras frente a una pantalla. Mateo se levantó del suelo. Sus rodillas crujieron y el cansancio acumulado de décadas pareció evaporarse ante el calor de una nueva urgencia. Encendió la luz de su escritorio, una lámpara de metal que proyectó sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de notas. Con manos temblorosas, buscó sus viejos diarios de campo de 1999. El olor del papel viejo, una mezcla de vainilla y polvo, llenó sus fosas nasales, transportándolo de inmediato a la sequedad del desierto. Buscó las coordenadas que el radioaficionado le había proporcionado. Al trazarlas sobre un mapa satelital moderno en su tableta, su respiración se detuvo. Las coordenadas no apuntaban a una quebrada conocida ni a un sitio de excavación minera. Apuntaban a un punto ciego en el desierto, una zona que Google Maps mostraba como un error de procesamiento. Una mancha de color ocre donde la topografía parecía retorcerse. ¿Cómo era posible que Camila estuviera en un búnker hace 25 años y que hoy, en 2024, su voz sonara con la frescura de una mañana de primavera? La idea de un pliegue temporal, de un lugar donde el tiempo no fluye de manera lineal, sino que se estanca en una piscina de eternidad, empezó a cobrar forma en su mente científica. Mateo recordaba que Camila, semanas antes de desaparecer, había estado obsesionada con un cambio en la radiación de fondo de microondas en ese sector específico del Atacama. Ella hablaba de una respiración en el vacío, de una frecuencia que no obedecía a la entropía. Él, en su soberbia de hermano mayor y astrónomo ortodoxo, la había ignorado, atribuyendo sus teorías al cansancio del trabajo de campo. Esa culpa, que había sido su única compañera durante 25 años, ahora se transformaba en un motor de búsqueda. Sentía una opresión en el pecho, una mezcla de miedo cerval y una esperanza que quemaba como el ácido. Miró por la ventana hacia la bahía de Puerto Natales. El agua oscura del canal parecía un espejo de lo desconocido. El clima en la Patagonia estaba cambiando. Nubes negras y pesadas se amontonaban en el horizonte, ocultando las cumbres de las Torres del Paine. Pero Mateo ya no veía el frío del sur. En su mente solo estaba el resplandor cegador del desierto, la arena que se metía por los poros y el recuerdo de una hermana que le pedía ayuda desde una profundidad que la razón no podía alcanzar. Tenía que volver al norte. No importaba su edad, no importaba que sus pulmones ya no estuvieran acostumbrados a la altitud de la puna, ni que su corazón diera saltos irregulares ante el esfuerzo. Tenía que encontrar el búnker de las estrellas. Si el mensaje era real, si la voz de Camila no era un truco de la mente o de la tecnología, entonces el tiempo le estaba dando una oportunidad de enmendar el error más grande de su vida. Pero una pregunta seguía martilleando su mente. Una pregunta que le impedía cerrar los ojos. Si Camila seguía teniendo 22 años en su voz, ¿qué precio había pagado por esa juventud eterna? ¿En qué clase de prisión cronológica se encontraba su hermana para que su grito de auxilio tardara un cuarto de siglo en encontrar una frecuencia de radio capaz de transportarlo? Elías, el radioaficionado, le había advertido en un mensaje posterior que la señal no se repetía. Había sido un fogonazo único, una ruptura efímera en la estática del universo. Pero Mateo sabía que la física de lo imposible no se rige por repeticiones, sino por momentos de quiebre. Aquella madrugada de agosto, mientras la nieve empezaba a caer suavemente sobre su cabaña en la Patagonia, el astrónomo retirado comprendió que su jubilación había terminado. La búsqueda de Camila, que él creía enterrada bajo los estratos de la resignación, acababa de reiniciarse con una fuerza que desafiaba a las estrellas mismas. El búnker no era solo un lugar físico, era una herida en el tiempo, y él estaba dispuesto a meter las manos en esa herida hasta encontrar a la mujer que nunca dejó de ser la dueña de sus cielos. El misterio de Atacama estaba despertando, y esta vez, el silencio no sería la última palabra.
Mateo preparó una pequeña maleta. Sus manos no dejaron de temblar mientras guardaba una vieja linterna y una fotografía de Camila que siempre llevaba consigo. El aroma del jazmín, que ella amaba y que él cultivaba en un invernadero pequeño para recordarla, parecía flotar en el aire, a pesar del invierno patagónico. Era una señal, o quizás una alucinación, pero Mateo caminó hacia la puerta con la certeza de que el desierto lo estaba llamando y que el búnker de las estrellas no se quedaría con su hermana ni un segundo más si él podía evitarlo. Para entender el silencio que ahora envuelve la vida de Mateo, es imperativo retroceder hasta las postrimerías del siglo XX, a un San Pedro de Atacama que en 1999 todavía conservaba esa pureza rústica y brutal, antes de ser devorado por las hordas del turismo global. En aquel entonces, el pueblo era una colección de muros de adobe de color ocre que parecían brotar directamente de la tierra reseca. Calles de tierra donde el polvo se elevaba en remolinos fantasmales ante el menor suspiro del viento, y un cielo de un azul tan profundo que a mediodía parecía casi negro en sus bordes. Allí, en la periferia de aquel oasis de sal y soledad, se alzaba el legado de don Horacio Valenzuela, un hombre que los lugareños tachaban de loco y los científicos de visionario. Horacio había construido, con sus propias manos y una fortuna menguante, uno de los primeros observatorios privados de la región, una estructura que combinaba la arquitectura ancestral del desierto con la tecnología punta de finales de milenio. Sus hijos, Camila y Mateo, crecieron bajo la sombra de aquellas cúpulas de metal que giraban con un quejido aceitoso durante las noches, aprendiendo que la realidad no terminaba en el horizonte de los Andes, sino que se expandía infinitamente hacia el vacío. Camila era en 1999 una astrofísica de 22 años, cuya inteligencia poseía la misma nitidez cortante que el aire de la puna. Mientras otros jóvenes de su edad soñaban con las luces de Santiago o las promesas de la modernidad, ella vivía obsesionada con lo que llamaba los puntos ciegos del universo. No le interesaban las galaxias brillantes ni las nebulosas de colores que adornaban los libros de texto. Su mente se hundía en las zonas de silencio absoluto, en esos sectores del espacio donde las leyes de la luz y la gravedad parecían tomarse un descanso, o donde los radiotelescopios solo captaban un ruido blanco que ella juraba que era una forma de lenguaje. Su rutina era una danza de extremos térmicos y paz espiritual. Durante el día, cuando el sol abrasador de Atacama caía como un mazo sobre el caliche del desierto, Camila se recluía en el taller del observatorio. El aire allí adentro siempre olía a una mezcla reconfortante de soldadura fría, aceite para engranajes, papel de calco y el aroma penetrante del café de grano que Mateo preparaba cada mañana en una cafetera italiana abollada. Mateo la recuerda perfectamente, sentada en su mesa de trabajo de madera de cedro, con la luz filtrándose por las rendijas de las persianas y dibujando líneas de cebra sobre su piel tostada. Camila siempre tenía a mano su cuaderno de notas de cuero azul, un objeto que se había convertido en una extensión de su propio cuerpo. El cuero estaba desgastado en los bordes, suavizado por el roce constante de sus dedos, y exhalaba un aroma antiguo, una mezcla de piel curtida y tinta china que Mateo aún puede evocar si cierra los ojos con suficiente fuerza. En aquellas páginas, Camila no solo anotaba coordenadas astronómicas, dibujaba diagramas que parecían mapas de lo imposible y escribía reflexiones sobre la naturaleza del tiempo que a Mateo, en su pragmatismo de hermano mayor, le parecían divagaciones poéticas. Junto al cuaderno, siempre descansaba una cámara digital primitiva, una de las primeras en llegar a San Pedro de Atacama. Era una estructura tosca de plástico gris que devoraba baterías como si fueran aire y que guardaba las imágenes en disquetes ruidosos. Camila la usaba para fotografiar no solo el cielo, sino las texturas de la sal, las sombras del volcán Licancabur y los reflejos del sol en los espejos del telescopio, buscando siempre ese quiebre en la luz que le indicara la presencia de lo invisible.
La vida entre los dos hermanos era un tejido de silencios compartidos y promesas que se sentían tan sólidas como las montañas de granito que los rodeaban. Mateo, que ayudaba a su hermana con el mantenimiento mecánico del observatorio y la logística de los suministros que llegaban cada 15 días desde Calama, se sentía el guardián de aquel santuario científico. Las cenas eran el punto álgido de su convivencia. Se sentaban en la terraza de adobe, bajo un techo de caña y barro, mientras el desierto se enfriaba bruscamente y el cielo se transformaba en un tapiz de estrellas tan denso que la Vía Láctea proyectaba sombras sobre el suelo. Comían de manera sencilla: paila de huevos, pan amasado que aún conservaba el calor del horno de barro y té de ruda para combatir el mal de altura. En esas noches, el mundo de los hombres desaparecía. No había radios encendidas, no había ruidos de motores, solo el crepitar de la leña de Yareta y el susurro de Camila, explicando su última teoría sobre las fluctuaciones de frecuencia en la radiación de fondo. Mateo la escuchaba con una mezcla de orgullo y una vaga inquietud que no lograba definir. Camila hablaba de que el desierto no era solo un lugar geográfico, sino un amplificador cuántico. Decía que su padre no había elegido San Pedro por la sequedad del aire, sino porque aquí, la membrana entre el presente y lo que ella llamaba el búnker de la información era más delgada. Horacio, antes de morir, les había dejado una última instrucción críptica: nunca dejen de escuchar los puntos ciegos, porque allí es donde el universo guarda lo que no quiere que sepamos. En 1999, aquellas palabras se sentían como el testamento de un idealista. Pero para Camila, eran una hoja de ruta. Ella creía firmemente que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría la historia de la ciencia. Una señal que demostraría que el tiempo no es una flecha, sino un depósito. Un lugar donde nada se pierde realmente, sino que se almacena en frecuencias que aún no sabemos sintonizar. La relación entre ellos estaba libre de las tensiones habituales de la hermandad. Eran dos supervivientes de la visión de su padre. Dos náufragos en una isla de arena y estrellas. Mateo recuerda la sensación física de seguridad que emanaba de Camila cuando ella se sumergía en sus cálculos. Ella poseía una calma absoluta, una certeza de que el universo era un mecanismo elegante que solo esperaba ser descifrado. Solía decirle a Mateo, mientras ajustaba los oculares del telescopio principal, que el miedo solo es falta de datos. Si entiendes la frecuencia, entiendes la realidad, repetía con esa sonrisa media que siempre le daba cuando él se quejaba del frío que empezaba a calar los huesos a las 2 de la mañana. En esas horas, el observatorio se convertía en una nave espacial anclada al suelo chileno. Un vehículo de cristal y acero que buscaba respuestas en el abismo negro del cénit. Camila pasaba noches enteras con la mirada fija en los monitores de tubo de rayos catódicos, observando las líneas de interferencia que cruzaban la pantalla. Su cámara digital siempre estaba lista para capturar anomalías que duraban fracciones de segundo. Mateo la veía frustrada a veces, cuando la señal se desvanecía antes de ser triangulada, pero ella siempre regresaba a su cuaderno de notas azul para replantear la ecuación. Eran días de sueños compartidos, de imaginar que sus nombres figurarían en los anales de la astronomía moderna, junto a los de Kepler o Hubble. La promesa de lo nuevo, de lo nunca visto, flotaba en el aire estático del desierto como una tormenta eléctrica que nunca terminaba de estallar. Mateo se sentía parte de algo trascendental, el escudero de una reina que buscaba los secretos de Dios en el ruido blanco de la radio. El contexto de su desaparición, por tanto, no fue el de un accidente mundano, sino el de una búsqueda que rozaba lo metafísico. Para Mateo, el San Pedro de 1999 siempre estará asociado al tacto del cuero azul de aquel cuaderno, al siseo de los disquetes de la cámara digital y al brillo de los ojos de Camila, cuando creía haber captado una frecuencia que no pertenecía al mundo conocido. El olor a tierra seca y el frío punzante de la noche atacameña son las coordenadas sensoriales de su pérdida. Ella no era una turista imprudente.
Era una experta que conocía cada piedra de aquel desierto. Alguien que podía orientarse por las constelaciones con los ojos cerrados. Su desaparición fue un tajo limpio en la realidad. Una interrupción brusca de una sinfonía que estaba llegando a su clímax. Mateo recuerda la última tarde antes del incidente con una claridad que lo tortura. Habían estado revisando un sensor de frecuencia en una quebrada cercana a la que llamaban la Quebrada de los Susurros. Camila estaba inusualmente callada, absorta en su libreta, anotando algo que no quiso mostrarle. Había una tensión en el aire, una sensación de estática que erizaba el vello de los brazos, a pesar de que no había nubes de tormenta. Ella tomó su cámara digital y fotografió una formación rocosa que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Mañana va a ser el día, Mateo», le dijo ella, mientras regresaban al observatorio, bajo un cielo que empezaba a teñirse de violeta y carmesí. «Mañana vamos a entrar en el búnker de las estrellas y por fin vamos a entender por qué papá nos dejó aquí». Aquellas fueron las últimas palabras de esperanza que Mateo escuchó de su boca. La cena de esa noche fue un ritual de anticipación. Celebraron con una botella de vino tinto que Horacio había guardado para una ocasión especial. El sabor del vino, terroso y fuerte, se mezclaba con la promesa de la gloria científica. Rieron, planearon el futuro, imaginaron cómo se sentiría el éxito. Mateo recuerda el calor de la fogata de Yareta en sus rostros y la inmensidad de la Vía Láctea sobre sus cabezas. Ese río de leche cósmica que Camila amaba tanto. Era una rutina de paz que se sentía eterna, una burbuja de inteligencia y afecto, protegida por miles de kilómetros de desierto inhabitable. Al día siguiente, el sol salió con una furia renovada, iluminando las laderas del volcán con una luz que parecía metal fundido. Camila se despertó temprano, antes que el sol, impulsada por esa fiebre de descubrimiento que la caracterizaba. Se puso sus botas de montaña, su bufanda de seda amarilla para protegerse del polvo, y se colgó la cámara digital al cuello. Mateo la vio salir desde la ventana de la cocina mientras él preparaba el café. Ella se dio la vuelta. Le dedicó esa sonrisa luminosa que siempre precedía a sus mejores hallazgos, y agitó su cuaderno de notas azul en el aire. «No tardo, solo voy a revisar la frecuencia en la Quebrada del Sur», le gritó. Mateo asintió, disfrutando del olor del café recién hecho y de la paz de la mañana, sin saber que el silencio que vendría después duraría 25 años. El observatorio privado de los Valenzuela, que hoy es una ruina de adobe y metal oxidado que Mateo visita como quien va a un cementerio, fue el escenario de una ambición que desafió a la misma naturaleza del tiempo. En 1999, aquel lugar era el faro de dos hermanos que soñaban con lo imposible. Mateo aún puede sentir la textura del papel de los mapas estelares y el frío de la palanca de giro de la cúpula. El cansancio de las vigilias, el sabor de la comida sencilla y la presencia vibrante de Camila son los pilares de su memoria. Ella no se desvaneció en el vacío. Se desvaneció en la búsqueda de la verdad, en el punto ciego donde la ciencia se convierte en misterio. Y ahora, cuando su voz regresa desde el pasado con la misma frescura de aquella mañana de 1999, Mateo comprende que el desierto de Atacama no solo guarda sal y minerales, sino que actúa como el búnker de una memoria que la física aún no puede explicar, pero que el corazón de un hermano nunca dejó de sintonizar. La promesa de descubrir algo que cambiaría la historia de la ciencia sigue allí, flotando en el aire enrarecido de San Pedro. Camila, con su cuaderno azul y su cámara de píxeles gruesos, encontró lo que buscaba. Pero el precio fue quedar atrapada en la frecuencia de las estrellas. Mateo, con sus 65 años y su cansancio acumulado, es ahora el único que puede descifrar el mensaje, porque él es el único que recuerda el aroma del jazmín en la Patagonia y la luz de los puntos ciegos en el desierto. La rutina de paz se rompió,
pero la conexión entre ellos, forjada bajo la Vía Láctea y alimentada por los sueños de un padre loco, sigue vibrando en el éter, esperando que el astrónomo retirado dé el último paso hacia la oscuridad para rescatar la luz de su hermana. Mateo camina hacia la pequeña maleta que ha preparado en su casa de Puerto Natales, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Cada objeto que guarda es un ancla hacia aquel 1999. La linterna que usaban para caminar hacia el telescopio, la fotografía desgastada donde Camila ríe frente al espejo del observatorio, y el deseo de volver a escuchar su risa, no a través de una radio, sino en la realidad tangible del aire. El camino hacia el norte será un viaje al corazón de una pesadilla cronológica, pero Mateo ya no tiene miedo. Como decía Camila, el miedo solo es falta de datos, y él ahora tiene el dato más importante de todos: las coordenadas del búnker donde el tiempo se detuvo para que ella pudiera seguir llamándolo. El desierto lo espera, las estrellas observan en silencio, y el pasado se prepara para revelarse en toda su terrorífica y hermosa complejidad. Mateo cierra la puerta de su casa, dejando atrás el invierno patagónico para enfrentarse al sol eterno de Atacama, con la bufanda amarilla de Camila guardada cerca de su pecho, como una reliquia de un tiempo que se niega a morir. El viaje ha comenzado, y el silencio de 25 años está a punto de ser devorado por la verdad. La noche del 12 de octubre de 1999 quedó grabada en la memoria de Mateo no como un recuerdo, sino como una cicatriz purulenta que el tiempo se ha negado a cerrar. El cielo sobre el desierto de Atacama presentaba una configuración que los astrónomos llaman una alineación planetaria inusual, pero que para los habitantes de la Puna se sentía como una advertencia cósmica. Marte, Júpiter y Saturno se habían formado en una línea casi perfecta, 3 cuentas de un rosario de fuego que parecían tirar de la atmósfera hacia arriba, creando una tensión magnética que hacía que los cabellos de la nuca se erizaran sin motivo aparente. El aire, de una sequedad que cuarteaba los labios y hacía que cada respiración doliera en los alvéolos, estaba cargado de una electricidad estática que hacía saltar chispas de los dedos al tocar cualquier superficie metálica. En el observatorio de los Valenzuela, los instrumentos de medición de radiofrecuencia se comportaban de manera errática. Las agujas de los diales analógicos bailaban un vals nervioso, y el siseo de los monitores de tubo de rayos catódicos era un murmullo constante que parecía susurrar secretos prohibidos. Camila estaba en un estado de exaltación que Mateo hoy reconoce como una fiebre profética. Sus ojos, oscuros y brillantes bajo la luz fría de los fluorescentes, no se apartaban de las gráficas. Ella decía que la alineación no era solo un evento visual, sino una apertura, un momento en que la gravedad de los gigantes gaseosos actuaría como una lente para captar señales de una profundidad del espacio-tiempo a la que normalmente no teníamos acceso. Mateo, fatigado por semanas de trabajo ininterrumpido, la observaba desde el rincón de la cocina mientras servía un café negro y espeso que olía a humo y a desesperación. El aroma del café se mezclaba con el olor a ozono que emanaba de los equipos sobrecalentados, creando una atmósfera de vigilia forzada. «Mateo, tengo que ir al puesto alfa», dijo ella, con una determinación que no admitía réplicas. Su voz, aunque joven, tenía el peso de una sentencia. La interferencia en la base es demasiado alta. Necesito la altura de los 4000 metros para limpiar la señal. Si los cálculos de papá eran correctos, a las 3 de la mañana el punto ciego se volverá transparente. Mateo intentó disuadirla, mencionando el frío que a esa altitud podía bajar de los 20 grados bajo cero en cuestión de minutos, y el riesgo de sufrir un edema pulmonar por el esfuerzo en la Puna. Pero Camila ya se estaba poniendo su parca de plumas azul y enrollando su bufanda de seda amarilla alrededor del cuello. Se colgó su cámara digital primitiva, ese armatoste gris que para ella era una reliquia sagrada, y tomó su cuaderno de notas de cuero azul. «No seas miedoso, Mateo, es solo una hora de camino», le dijo ella,
dándole un beso rápido en la mejilla que dejó un rastro de frío y el sabor metálico del aire del desierto. «Ten el café listo para cuando vuelva. Vamos a ser famosos, hermanito. Vas a ver». Mateo la vio alejarse desde la puerta del observatorio. El viejo Jeep familiar, un Land Rover de los años 70 que olía a gasolina vieja y a tapicería reseca por el sol de décadas, rugió al encenderse, lanzando una nube de humo azulado que se disipó rápidamente en la noche límpida. Camila sacó la mano por la ventanilla y agitó su cuaderno azul a modo de saludo. Mateo se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta de adobe, viendo cómo las luces traseras del vehículo se convertían en dos puntos rojos que bailaban sobre el terreno irregular, ascendiendo por la ladera de la montaña como dos luciérnagas moribundas, hasta que fueron engullidas por la inmensidad del altiplano. El silencio que siguió a la partida del motor fue absoluto, un silencio que pesaba como el granito, solo interrumpido por el crujir de la tierra que se enfriaba rápidamente bajo el manto de la Vía Láctea. A las 3 de la mañana, Mateo estaba sentado frente a la radio de banda civil en la base, intentando mantener la conexión con el puesto Alfa. El ruido de fondo era un gorgoteo electrónico constante, un mar de estática que Camila llamaba la respiración del vacío. De repente, la señal se cortó. No fue un desvanecimiento gradual, ni hubo interferencias previas. Fue como si una mano invisible hubiera cortado el cable del universo. El siseo de la radio se transformó en un silencio plano, una ausencia de sonido tan violenta que a Mateo le zumbaron los oídos. Llamó a su hermana por el micrófono, su voz resonando en la habitación vacía con una urgencia creciente que nadie contestaba. «¿Camila? Alfa, ¿me recibes? Camila, contesta, por favor». La única respuesta fue el parpadeo rítmico de un LED rojo en la consola, un ojo mecánico que parecía burlarse de su angustia. Mateo sintió el primer zarpazo de la intuición, ese frío que no viene del clima, sino del alma, avisándole que algo en el tejido de la noche se había rasgado. Sin perder un segundo, se puso su abrigo de lana, tomó su linterna de alta potencia y salió al exterior. El frío le golpeó el rostro como una bofetada de hielo. El termómetro de la pared marcaba 22 grados bajo cero. El cielo estaba de un negro aterrador. Las estrellas tan brillantes que parecían querer caer sobre la Tierra, y los 3 planetas alineados brillaban con una fijeza maligna. El viaje hacia el puesto Alfa fue un calvario de 1 hora a través de un terreno que parecía haber cambiado de geografía. Mateo conducía su propia camioneta a una velocidad imprudente, las luces altas cortando la oscuridad y revelando solo rocas de formas caprichosas y costras de sal que brillaban como nieve radioactiva. Sus pensamientos eran un remolino de culpa y miedo. Recordó la teoría de Camila sobre los búnkeres de información y los pliegues del tiempo, y por primera vez en su vida, esas ideas dejaron de parecerle fantasías académicas para convertirse en una amenaza tangible. El motor de su camioneta tosía por la falta de oxígeno a medida que ascendía, y su propia cabeza empezaba a punzar debido a la altitud, pero no se detuvo hasta que los faros iluminaron la estructura metálica del puesto Alfa, un pequeño contenedor adaptado como laboratorio en la cresta de un desfiladero que caía hacia la nada. Lo que Mateo encontró al llegar al puesto fue una escena que desafiaba toda lógica criminal o accidental. El viejo Jeep de la familia estaba allí, estacionado a pocos metros de la puerta del laboratorio. El motor estaba encendido, emitiendo un ronroneo rítmico que era el único sonido en kilómetros a la redonda. Las luces delanteras estaban puestas, 2 columnas de luz blanca que se perdían en el horizonte del desierto, iluminando el polvo en suspensión que parecía suspendido en el tiempo. La puerta del conductor estaba abierta de par en par, y la luz de cortesía del interior proyectaba una sombra alargada sobre el suelo de caliche. Mateo bajó de su camioneta con las piernas temblando, el aire enrarecido de los 4000 metros de altura haciéndole sentir una náusea profunda.
Corrió hacia el jeep, gritando el nombre de Camila, esperando encontrarla desmayada o sufriendo de mal de montaña. Pero el asiento estaba vacío. El calor del motor aún calentaba el aire cercano, y el olor a combustión se mezclaba con el aroma penetrante del perfume de lavanda que Camila siempre usaba. En el suelo del vehículo, cerca de los pedales, estaba la cámara digital de Camila, con el objetivo extendido, como si hubiera estado a punto de tomar una fotografía. Entró al pequeño laboratorio con la linterna en la mano, aunque las luces del interior estaban encendidas, parpadeando débilmente por la inestabilidad de las baterías solares. El lugar estaba inmaculado. Sobre la mesa de observación, junto al radiotelescopio portátil, estaba el cuaderno azul de Camila. Mateo se acercó con el corazón martilleando en sus oídos. El cuaderno estaba abierto en una página que, de manera perturbadora, estaba completamente en blanco. No había anotaciones de última hora, ni fórmulas matemáticas desesperadas, ni siquiera un garabato. Era una página de una blancura hiriente, un vacío deliberado que parecía absorber la luz de la linterna. Junto al cuaderno descansaba una taza de café negro. Mateo extendió la mano y tocó el borde de cerámica. El café aún estaba humeante, desprendiendo una espiral de vapor que bailaba en el aire gélido del contenedor. Fue en ese momento cuando el horror de la situación se materializó con toda su fuerza. Mateo salió al exterior y barrió el desierto con su linterna de alta potencia. El suelo de Atacama en ese sector es una costra dura de minerales y arena compacta, que registra cualquier pisada como si fuera cemento fresco. Pero alrededor del jeep y del laboratorio no había nada. No había huellas de lucha, ni rastros de pisadas que se alejaran hacia el abismo del desfiladero. No había señales de frenado de otro vehículo, ni marcas de neumáticos que no fueran las del Land Rover. No había ni un solo rastro de sangre, ni un jirón de la bufanda amarilla, ni un objeto personal fuera de su lugar. Era como si el universo se hubiera abierto en ese punto exacto, a las 3 de la mañana del 12 de octubre de 1999, para succionar la esencia física de Camila Valenzuela, dejando tras de sí un motor encendido y un café caliente como únicos testimonios de su existencia. Mateo cayó de rodillas en la arena fría, sintiendo la opresión del cielo estrellado sobre sus hombros. La alineación planetaria seguía allí, inmutable, Marte brillando como una gota de sangre en el cénit. El astrónomo gritó el nombre de su hermana hasta que sus pulmones ardieron por el aire helado, y su voz se quebró en un susurro ronco. Pero el desierto solo le devolvió el eco sordo del viento puelche. La inmensidad del Atacama, el lugar más seco y silencioso del planeta, se había tragado a la mujer que mejor lo entendía. Mateo se quedó allí, en la soledad absoluta de los 4000 metros, custodiando un jeep vacío y una taza de café que poco a poco iba perdiendo su calor. El tiempo pareció detenerse. En su mente científica intentaba buscar explicaciones racionales. ¿Un secuestro por parte de una organización secreta que no dejó huellas? ¿Una abducción por un fenómeno atmosférico desconocido? ¿Un episodio de desorientación súbita? Pero ninguna teoría explicaba la ausencia total de rastros físicos en una superficie que conservaba las huellas por siglos. La página en blanco del cuaderno azul era lo que más le aterraba. Camila, la mujer que anotaba cada fluctuación de energía, cada pensamiento, cada duda, no había dejado ni una letra. Era como si lo que hubiera visto o experimentado en aquel minuto final fuera algo que superaba la capacidad del lenguaje humano, algo que solo podía expresarse a través del vacío. Mateo se llevó el cuaderno al pecho, sintiendo el aroma del cuero viejo mezclado con el frío de la muerte. Aquella noche de 1999, el búnker de las estrellas no fue una teoría científica, sino un abismo que reclamó su tributo.
Mateo pasó el resto de la madrugada recorriendo los alrededores en círculos concéntricos, su linterna perdiendo potencia a medida que las baterías se acotaban por el frío extremo. Cada roca le parecía una figura humana, cada sombra el movimiento de una bufanda amarilla. La desesperación se transformó en una calma helada, el tipo de lucidez que precede a la locura. Cuando el primer rayo de sol asomó por detrás de los volcanes, tiñendo el desierto de un color púrpura y dorado que dolía mirar, Mateo comprendió que su hermana ya no pertenecía a este mundo. El jeep seguía allí, con el motor finalmente apagado por la falta de gasolina, un cadáver de hierro en la inmensidad de la puna. El incidente del puesto Alfa fue el final de su vida tal como la conocía. Lo que vino después fueron años de investigaciones policiales inútiles, interrogatorios de agentes del gobierno que parecían saber más de lo que decían, y el desmantelamiento gradual del observatorio familiar. Pero nada igualó el terror de aquel café humeante y aquella página en blanco. Hoy, 25 años después, cuando la voz de Camila regresa a través de la estática de una radio patagónica con la frescura de una juventud intacta, Mateo comprende que ella nunca se fue del todo. Se quedó atrapada en el pliegue del tiempo que se abrió durante la alineación, en el búnker de las estrellas que su padre les había advertido que nunca dejaran de escuchar. El café de 1999 todavía está caliente en alguna parte de la realidad, y Mateo, con el cuaderno azul ahora en su maleta, se prepara para cruzar el umbral del desierto y terminar de escribir la página que su hermana dejó en blanco. El desierto lo llama, no con el silencio del granito, sino con la voz desesperada de una mujer que lleva un cuarto de siglo esperando a que su hermano llegue al puesto Alfa para cerrar el círculo. El incidente no fue un final, fue el inicio de una frecuencia que Mateo está a punto de sintonizar con su propia vida. El aire en la habitación de Mateo parece volverse más fino, el olor al caliche del desierto invade sus sentidos, y él camina hacia la puerta sabiendo que en Atacama el tiempo no olvida. Solo espera el momento justo para devolver lo que se llevó. El motor del viejo jeep parece rugir de nuevo en su cabeza, marcando el compás de un viaje que lo llevará más allá de las estrellas, hasta el corazón mismo del misterio que devoró a Camila. El tiempo no es un bálsamo, como pretenden los poetas que nunca han conocido el verdadero peso de la pérdida. El tiempo es un ácido corrosivo que disuelve la carne de la esperanza, hasta dejar solo el hueso pelado de la obsesión. Los siguientes 25 años tras la desaparición de Camila fueron para Mateo un descenso ininterrumpido hacia un vacío sin fondo. Una caída libre en una atmósfera sin aire, donde cada segundo era un recordatorio de su propia impotencia. Guanajuato tenía sus túneles de piedra, pero el calvario de Mateo se desarrollaba en la inmensidad horizontal y despiadada del desierto de Atacama, un lugar donde el sol no calienta, sino que calcina, y donde el silencio no es paz, sino una sentencia de muerte. La burocracia chilena de finales de los 90, con su rigidez de uniforme gris y su olor a papel sellado y tabaco barato, fue el primer muro contra el que se estrelló el alma de Mateo. Recordaba perfectamente las oficinas de la prefectura de Calama, habitaciones de techos altos y paredes descascaradas, donde el vaho del café de máquina se mezclaba con el polvo que soplaba desde las minas de cobre cercanas. El capitán Figueroa, un hombre de bigote amarillento por la nicotina y ojos cansados, que ya habían visto demasiadas desgracias mundanas, lo recibía con un suspiro de resignación que a Mateo le quemaba las entrañas. «Mire, don Mateo, hay que ser razonables», le decía Figueroa mientras jugueteaba con una carpeta de cartón manchada de grasa. «En San Pedro siempre hay de estos grupos místicos, esos gringos que vienen a buscar portales espaciales o a fumar hierbas con los chamanes del valle. Su hermana era joven, inteligente, sí, pero también estaba obsesionada con cosas que no son de este mundo. ¿No ha pensado que simplemente se dejó llevar? A lo mejor se fue con uno de esos grupos hacia Bolivia o Perú.
buscando una iluminación que nosotros, los hombres de a pie, no entendemos. O quizás, simplemente, se cansó de la soledad del observatorio y decidió empezar de nuevo en Europa. Hoy en día un pasaporte y un poco de dinero hacen milagros. No había huellas, capitán, ni una sola marca en la costra de sal. El motor estaba encendido. El café seguía caliente. Respondía Mateo con una voz que el desierto ya había empezado a volver áspera. Una voz que arrastraba el siseo de la estática de la radio. El viento de la puna hace cosas raras, Mateo. Borra huellas en segundos y arrastra sonidos. Váyase a su casa. Recé si es que cree en algo, pero deje de buscar fantasmas donde solo hay arena. Aquella indiferencia oficial fue el inicio de la ruina. Mateo no podía aceptar una explicación tan vulgar para un evento que él sentía en sus huesos como una rotura en el tejido mismo del universo. Gastó la herencia que su padre, don Horacio, había acumulado tras décadas de sacrificios. Vendió las tierras en el sur, liquidó las cuentas de ahorro y empezó a deshacerse de los equipos secundarios del observatorio. Cada peso se transformó en combustible, en suministros para expediciones que duraban semanas, en pagos a guías locales que le juraban conocer cuevas secretas en la cordillera y en honorarios de charlatanes y videntes que le prometían visiones a cambio de billetes que él entregaba con las manos temblorosas. Recorrió cada quebrada, cada recoveco de la cordillera de la Sal y de los Domeico. Vio cómo su cuerpo se transformaba bajo el rigor del clima. Su piel se volvió oscura y coriácea como el cuero viejo. Sus manos se llenaron de grietas que nunca terminaban de sanar, y sus ojos, siempre entrecerrados por el resplandor del salitre, adquirieron una fijeza febril. El olor que lo acompañaba ya no era el del café fresco y la soldadura, sino el de la salitre, el sudor seco y el aroma rancio de la carne en conserva que comía a solas frente a fogatas de yareta que apenas lograban calentar su soledad. El observatorio de su padre, aquel sueño de metal y cristal que una vez fue el faro del desierto, empezó a morir con la ausencia de Camila. Sin las manos delicadas de ella para calibrar los sensores y sin el dinero de Mateo para el mantenimiento, la estructura se convirtió en una ruina melancólica. El óxido, con su color de sangre seca, empezó a devorar las vigas de la cúpula. El viento de la tarde, el implacable viento puelche, soplaba a través de las rendijas de los muros de adobe, creando un silbido que Mateo, en sus noches de delirio, confundía con el llanto de su hermana. Las telas grises que cubrían los telescopios se llenaron de una capa espesa de polvo volcánico, convirtiéndolos en espectros de una ciencia que ya no tenía respuestas. En el pueblo de San Pedro, el nombre de Camila Valenzuela se fue desvaneciendo de los registros oficiales para entrar en el terreno turbio de la leyenda local. Los guías de turismo, para entretener a los visitantes que buscaban emociones fuertes, hablaban de la Niña del Alfa, el fantasma de una astrónoma que se había disuelto en la luz de una alineación planetaria y que se aparecía a los viajeros perdidos para pedirles un sorbo de café. Mateo escuchaba esas historias en la plaza, sentado en un banco de piedra bajo el sol abrasador, y sentía un odio sordo contra el mundo que había convertido su calvario en un cuento de fogata. Se volvió un hombre huraño, el loco del observatorio, un ermitaño que solo bajaba al pueblo para comprar lo estrictamente necesario y para preguntar, con una insistencia que espantaba a los nuevos policías, si había alguna novedad en el expediente número 402/99. Nunca se mudó. A pesar de que la casa olía a encierro y a jazmín seco, aquel invernadero que Camila amaba y que Mateo mantenía con una terquedad heroica, acarreando agua desde el pueblo solo para que una flor blanca recordara que ella una vez habitó ese aire. Él se quedó viviendo entre las sombras del legado de su padre. Pasaba las horas en el taller de Camila, tocando los bordes de la mesa de madera de cedro donde ella apoyaba su cuaderno azul. A veces juraba que el aire aún conservaba el rastro de su perfume de lavanda, una fragancia efímera que el desierto no había logrado disipar del todo. Su rutina era un ritual de limpieza y espera.
Cada noche, con una disciplina de monje, subía los peldaños de la cúpula y limpiaba el lente del telescopio principal con un paño de seda. Ya no buscaba supernovas, ni cometas, ni pulsares. Ya no le interesaba la cartografía de un universo que le había arrebatado lo más querido. El telescopio era ahora un ojo ciego que buscaba una explicación en la negrura del Atacama. Mateo se sentaba en la silla de observación, la misma donde Camila pasaba las madrugadas, y escaneaba el horizonte, no el cielo. Buscaba una luz que no debería estar allí, un destello de una bufanda amarilla entre las rocas de la Quebrada de los Susurros, o el brillo de los faros del viejo Land Rover regresando del pasado. El Internet cambió la forma en que el mundo buscaba a sus perdidos, pero para Mateo, la red era solo un laberinto de falsas alarmas. Se pasaba las noches frente a una computadora vieja, con el sonido del módem chillando en la oscuridad, entrando en foros de ufología, de fenómenos paranormales y de física cuántica, buscando algún patrón que explicara la desaparición sin huellas. Veía las fotos de Camila en la pantalla, aquella imagen donde ella reía frente al espejo del observatorio y la comparaba con su propio rostro en el cristal del monitor. Él era un mapa de arrugas y amargura. Ella seguía siendo una promesa de luz de 22 años. El contraste lo sumía en una desesperación que solo se aliviaba con el silencio del desierto. En el año 2005, el expediente fue oficialmente archivado. El sistema judicial chileno decidió que la desaparición sin indicios de criminalidad de Camila Valenzuela era un caso cerrado por falta de pruebas. Le entregaron a Mateo una caja con las pocas pertenencias que la policía había custodiado. Su cámara digital primitiva con los disquetes borrados por el magnetismo de la zona y unos pocos informes técnicos. Mateo se llevó la caja al observatorio y la enterró en el jardín de jazmines, marcando el fin de su relación con la ley de los hombres. A partir de entonces, su única ley fue el cielo de Atacama y la esperanza radioactiva que le quemaba el pecho. El cansancio se le acumuló en los hombros como el caliche en las rocas. 25 años de vigilia lo habían convertido en una parte más del paisaje. Ya no era un astrónomo, era un guardián de un búnker invisible. La soledad le enseñó a escuchar cosas que otros ignoraban. El crujido de la tierra al dilatarse con el calor, el susurro del viento entre los paneles solares y el eco sordo de las ondas de radio que rebotaban en la atmósfera. Se convirtió en un experto en el ruido blanco. Pasaba horas con los auriculares puestos, sintonizando frecuencias prohibidas, buscando la voz de su hermana entre las interferencias cósmicas. «Estás perdiendo el tiempo, Mateo», le había dicho una vez un antiguo colega que pasó a visitarlo. «Ella no va a volver. El tiempo no perdona, y el desierto mucho menos». Mateo no contestó. Simplemente siguió limpiando el lente del telescopio con una delicadeza que rozaba la locura. No buscaba estrellas, buscaba el tajo en la realidad por el que se había filtrado Camila. Sabía que ella no podía haber muerto, no así, no dejando un café humeante. La lógica de la física, la misma que ella amaba, dictaba que la materia no desaparece, solo se transforma o se desplaza. Y él estaba dispuesto a esperar toda una eternidad en aquel observatorio en ruinas para que la frecuencia volviera a sintonizarse. La arquitectura del observatorio reflejaba su estado anímico. Los muros de adobe estaban agrietados, dejando entrar la arena que lo cubría todo con una pátina de olvido. La herrería de la escalera de caracol estaba comida por el salitre, y el tragaluz de la cocina estaba roto, permitiendo que las estrellas lo observaran mientras él cenaba su sopa solitaria. Mateo se sentía como un fantasma habitando una casa de fantasmas. Su único vínculo con el presente era el invernadero de jazmines, esas flores blancas que florecían desafiando la sequedad del aire y que exhalaban un aroma que era para él la esencia misma de Camila. Aquellos 25 años fueron un calvario de fe científica y dolor humano. Cada alineación planetaria, cada lluvia de meteoros, cada eclipse. Mateo subía al puesto Alfa a pie, ya que no tenía dinero para vehículos nuevos, y se quedaba allí,
temblando de frío bajo una manta de lana, esperando que el búnker de las estrellas se abriera de nuevo. La gente del pueblo lo miraba con una mezcla de lástima y temor reverencial cuando lo veían caminar por la carretera. Un viejo flaco de barba blanca y ojos de fuego, cargando una radio vieja y un cuaderno de notas que él mismo había empezado a llenar con cálculos sobre distorsiones temporales. El descenso al vacío terminó la madrugada del 14 de agosto de 2024. El aislamiento, la pobreza, la burla de los vecinos y el abandono oficial se evaporaron en el instante en que el audio del radioaficionado llegó a sus oídos. Aquella voz, que no conocía el ácido del tiempo ni la corrosión del desierto, rompió el hechizo de 25 años de sombras. Mateo miró sus manos agrietadas y luego la foto de Camila. Comprendió que el calvario no había sido en vano. Él había guardado el faro encendido, había limpiado el lente del ojo que debía verla regresar y había mantenido vivos los jazmines para que ella tuviera un aroma que reconocer al volver. El loco del observatorio tenía razón. El universo guarda lo que no quiere que sepamos en los puntos ciegos, y Camila acababa de encontrar la forma de gritar desde el otro lado del vacío. El tiempo de la espera había muerto. El tiempo de la búsqueda, de la verdadera búsqueda, acababa de nacer entre las cenizas de una herencia gastada y el resplandor de una radio en la Patagonia. Mateo Valenzuela, a sus 65 años, se puso de pie. Y por primera vez en un cuarto de siglo, el desierto de Atacama no le pareció una tumba, sino un umbral. El búnker de las estrellas estaba llamando, y él ya no buscaba una explicación. Buscaba a su hermana, y nada, ni la física, ni el tiempo, ni la misma muerte, se interpondría en su camino esta vez. El olor a jazmín inundó de pronto la habitación fría, un perfume tan dulce que dolió, avisándole que el final del calvario estaba a solo una coordenada de distancia. Model 12:45 de la tarde. El cambio decisivo en la vida de Mateo Valenzuela no vino de un milagro cósmico ni de una revelación mística entre las estrellas, sino del brillo gélido de la pantalla de una computadora moderna en la penumbra de su taller. Aquella madrugada de 2024, rodeado por el vaho de su propia respiración y el olor a té de canela amargo que se enfriaba sobre el escritorio, Mateo trabajaba con el archivo de audio que el radioaficionado le había enviado desde la Patagonia. Utilizando un software de análisis espectral de frecuencias de última generación, una herramienta que en los años 90 pertenecía al terreno de la ciencia ficción, comenzó a desglosar las capas de la transmisión. El programa procesaba la señal mediante transformadas rápidas de Fourier, convirtiendo las ondas sonoras en una representación visual, una cordillera de luz cian y escarlata que flotaba en el monitor. Mateo no buscaba solo la voz de Camila, buscaba la huella dactilar electromagnética del lugar de origen, las microfrecuencias de rebote que quedan impresas en la señal cuando una onda viaja a través del espacio. Lo que descubrió en el minuto 3 del análisis hizo que sus dedos se congelaran sobre el teclado y que el pulso le martilleara en la garganta con la violencia de un motor averiado. Las trazas de reflexión no mostraban la firma típica de la atmósfera superior, ni el retardo característico de las transmisiones rebotadas en la ionosfera desde miles de kilómetros. La velocidad de fase, la densidad de los armónicos y la firma de descomposición magnética indicaban algo científicamente absurdo. El vector de emisión de la voz de Camila no venía de la Patagonia, ni de las profundidades del cosmos, ni de una estación remota en las montañas. La triangulación de la frecuencia apuntaba a una trayectoria vertical que nacía exactamente debajo de sus pies. Las coordenadas de emisión correspondían con una precisión de milímetros al terreno sobre el que estaba construida la antigua casona y el observatorio familiar. La voz que rogaba ayuda estaba saliendo de las entrañas de la tierra, directamente debajo del suelo de madera sobre el que Mateo había dormido y llorado durante los últimos 25 años. El impacto emocional fue una sacudida que le arrebató el aire. Mateo se puso de pie, derribando la silla de madera que resonó contra el suelo.
Una mezcla de pánico, rabia y una esperanza salvaje le abrasó las entrañas. Se dirigió al antiguo sótano de la casa, un espacio subterráneo excavado en la roca y el adobe a principios del siglo XX, que su padre había utilizado para almacenar garrafas de vino, mapas estelares y repuestos mecánicos. El aire en el sótano era denso, frío y olía a moho centenario, a guano seco y a la humedad acre del caliche. Armado con una linterna halógena de alta potencia, un mazo de construcción de 10 libras y una pala de hierro, el astrónomo de 65 años descendió los escalones de piedra desgastados. Su cuerpo anciano y castigado por el rigor del clima desértico protestaba a cada movimiento, pero la adrenalina que circulaba por sus venas eclipsaba cualquier rastro de dolor físico. Barrió el sótano con la luz halógena, iluminando las paredes de adobe y los cimientos de piedra volcánica. En la esquina más profunda, detrás de un montón de tirantes de madera podrida y bidones metálicos oxidados, notó una anomalía que durante décadas había pasado desapercibida. El muro del fondo no estaba hecho de tierra o adobe tradicional. La textura del polvo ocultaba una superficie demasiado lisa. Una estructura que no pertenecía a la arquitectura colonial chilena. Con un rugido de rabia acumulada durante un cuarto de siglo, Mateo levantó el mazo y asestó el primer golpe contra el muro. El impacto produjo un sonido sordo, metálico y vibrante que resonó en sus codos, muy diferente al chasquido blando de la tierra seca. Tras horas de un trabajo extenuante que le llenó los pulmones de polvo y le abrió las llagas de las manos, el revestimiento de adobe y yeso se desprendió en grandes bloques, revelando lo que se ocultaba detrás. No era roca ni tierra, era una pared blindada, un portón industrial hecho de una aleación oscura, de acero reforzado y polímeros sintéticos. En el centro de la estructura, grabado en el metal y parcialmente roído por la corrosión salina, se leía el logotipo de la minera Transandina Corp, un consorcio internacional que había operado de manera opaca e ilegal en la región del altiplano a finales de los 90 bajo el pretexto de prospecciones de litio y cobre. Mateo recordó de inmediato las conversaciones de su padre sobre los camiones blindados que circulaban de noche por la quebrada en 1998. Vehículos indistintivos que la población local atribuía a operaciones mineras rutinarias. La puerta blindada tenía el mecanismo de cierre destrozado por una explosión interna antigua, o quizás por la presión electromagnética que emanaba del interior. Mateo introdujo la pala en la grieta del cierre y, haciendo palanca con todo el peso de su cuerpo consumido, logró abrir una rendija suficiente para deslizarse hacia el interior. El aire que salió de la cámara subterránea le golpeó el rostro con una ráfaga helada y seca. Olía a ozono concentrado, a silicio quemado, a nitrógeno líquido y a esa fragancia inconfundible y dulce que cortó su respiración. El aroma a lavanda que Camila siempre usaba. El ambiente dentro de la cámara acorazada desafiaba cualquier lógica industrial. El espacio era un búnker subterráneo de unos 50 metros cuadrados, construido con muros de hormigón de alta densidad e insuflado con aislamiento magnético. La temperatura era glacial, pero lo más perturbador era el sonido. Una vibración de baja frecuencia, un zumbido subatómico que hacía que los dientes de Mateo castañetearan y que el vello de sus brazos se erizara por la carga de electricidad estática. En el centro de la habitación, rodeado de gabinetes de servidores modernos de última generación que parpadeaban con luces LED de color azul y ámbar, descansaba un laboratorio improvisado. Los servidores no estaban conectados a la red eléctrica convencional. Se alimentaban de una unidad microgeotérmica que extraía calor del núcleo rocoso y de una batería de estado sólido que zumbaba pacíficamente. En el corazón de aquella instalación hipertecnológica, montada sobre un soporte de aluminio mecanizado e interconectada mediante cables de fibra óptica e interfaces artesanales, estaba la vieja cámara digital de Camila de 1999. El tosco armatoste de plástico gris que Mateo recordaba tan bien
permanecía encendido, con su pequeño objetivo apuntando hacia un sensor óptico y su pantalla LC brillando en la penumbra. La cámara primitiva había sido modificada, integrada en un bucle de procesamiento de datos que convertía sus imágenes analógicas en paquetes digitales de alta densidad. Mateo se acercó a la terminal principal de los servidores con los ojos ardiendo por el llanto y el polvo. Conectó su computadora portátil de trabajo de campo a uno de los puertos de diagnóstico de la consola central mediante un cable adaptado. Su pantalla tardó apenas unos segundos en reconocer el sistema operativo del servidor subterráneo. Al abrir el directorio de archivos de vídeo, encontró un registro de grabaciones ordenadas por fecha. Había cientos de archivos, pero uno en particular hizo que su corazón se detuviera por completo. El archivo estaba fechado el 14 de noviembre de 2023. Con dedos que apenas respondían a su voluntad, Mateo hizo doble clic sobre el archivo. La ventana de vídeo se desplegó en la pantalla. La imagen mostraba una habitación de un blanco deslumbrante, iluminada por paneles de luz difusa sin sombras. En el centro de la escena, sentada en una silla metálica, estaba Camila. Mateo ahogó un grito que se convirtió en un sollozo desgarrador. Su hermana estaba allí, frente a él, reflejada en la luz del monitor. No era una imagen del pasado, no era un recuerdo de 1999. Camila llevaba puesta la misma parca de plumas azul y la bufanda de seda amarilla con la que había salido hacia el puesto Alfa la noche de su desaparición. Su rostro no tenía una sola arruga. Sus ojos oscuros conservaban el brillo vibrante de una mujer de 22 años. Su piel estaba intacta. Su cabello negro caía sobre sus hombros sin una sola cana. No había envejecido ni un solo día. En el vídeo, Camila miraba fijamente hacia la lente de la cámara, con una expresión donde se mezclaban el agotamiento extremo, la brillantez científica y una desesperación infinita. En sus manos temblorosas sostenía un objeto para que quedara registrado en el encuadre. Era una portada impresa de un periódico digital fechado en 2023, donde se leían titulares sobre eventos mundiales recientes. Ella sabía qué año era afuera. Sabía que el tiempo en el mundo exterior estaba fluyendo a una velocidad aterradora, mientras ella permanecía atrapada en la inmovilidad del búnker. Camila comenzó a hablar en la grabación, y su voz, la misma voz fresca y rápida de su juventud, salió por los altavoces de la portátil de Mateo, llenando la helada cámara subterránea con una presencia dolorosamente real. Mateo, si estás viendo esto, significa que el bucle de radio que diseñé logró atravesar la membrana de la pared de amortiguación, dijo ella en el vídeo, con la voz entrecortada por la conmoción. Sé qué año es afuera. Sé que para ti ha pasado una vida entera, pero para mí solo han transcurrido unos pocos meses. No me secuestraron hombres, Mateo. La minera encontró una anomalía gravitacional durante las excavaciones profundas de 1998. Una masa superdensa que distorsiona la métrica del espacio-tiempo. Construyeron esta cámara para estudiar el fenómeno en secreto, pero perdieron el control del campo de contención. Camila hizo una pausa en la grabación. Se pasó la mano por el rostro y respiró hondo antes de continuar, mirando directamente a la cámara, como si pudiera ver a su hermano a través de la pantalla. La noche del 12 de octubre de 1999, cuando subí al puesto Alfa, detecté la fluctuación magnética que esta cámara subterránea estaba emitiendo. Bajé a revisar la falla en el terreno detrás de la casona y caí en la zona de influencia del evento. Cuando crucé el umbral de contención, la puerta se selló automáticamente por los protocolos de emergencia de la empresa. El tiempo dentro de esta burbuja no fluye de manera lineal, Mateo. La dilatación temporal es masiva. Un día aquí equivale a años en la superficie. Estoy atrapada en un pliegue del tiempo, en una paradoja donde la materia no envejece, pero la mente permanece despierta. He estado usando el procesador de mi vieja cámara digital y la energía residual del servidor para enviar ráfagas de frecuencia hacia la superficie, buscando una grieta en el escudo electromagnético. No estoy muerta, hermano. Estoy aquí abajo, exactamente debajo de tu habitación.
esperando que encuentres la forma de romper el campo de fase. El vídeo finalizó, dejando la imagen congelada de Camila sosteniendo el periódico y mirando a la lente con una súplica que atravesaba la pantalla. Mateo se dejó caer de rodillas sobre el suelo de hormigón frío del búnker, cubriéndose el rostro con las manos mientras su cuerpo se sacudía por sollozos convulsivos. La verdad de la tragedia era más aterradora y poética de lo que cualquier mente humana hubiera podido concebir. Durante 25 años, mientras él se destruía la salud y la cordura recorriendo los desiertos, llorando frente a telescopios oxidados y buscando a su hermana entre las estrellas o en morgues distantes, Camila había estado viva, joven e intacta, a solo 10 metros por debajo de su cama. Ella había escuchado, tal vez como un eco sordo y distorsionado por la dilatación temporal, los pasos de su hermano sobre la madera del techo, los golpes de su bastón cuando envejeció y el sonido de sus llantos solitarios en la noche. El experimento ilegal de la corporación minera había salido mal en 1999. Al detectar el accidente de dilatación y la imposibilidad de contener la anomalía sin arriesgar una catástrofe de escala regional, la empresa había abandonado la instalación, sellando la entrada con adobe y concreto, dejando la cámara acorazada operando en un bucle automatizado de enfriamiento geotérmico, tratando a Camila no como a un ser humano, sino como a un contaminante atrapado dentro de una grieta cronológica. Ellos la habían dado por perdida, un daño colateral encubierto bajo el manto de las desapariciones habituales del desierto. Pero Camila, con la brillantez científica que siempre la había caracterizado y armada únicamente con su cámara digital primitiva de 1999, había logrado piratear los servidores de contención, construyendo un emisor de frecuencia cuántica que finalmente había logrado filtrarse por la falla rocosa hasta ser captado por el radioaficionado en la Patagonia. Mateo se levantó despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano manchada de hollín y grasa. El dolor de los 25 años perdidos no desapareció, pero se transformó de inmediato en una rabia helada. Una determinación biológica que borró de golpe el cansancio de sus 65 años. Miró los servidores que zumbaban en la penumbra, las lecturas del campo de fase electromagnético que mantenía el pliegue temporal sellado y la puerta de contención que separaba la burbuja del tiempo del mundo real. Ya no era el anciano resignado que esperaba la muerte en un observatorio en ruinas. Era el hermano mayor, el científico pragmático que su padre había entrenado y el escudero de la mujer que desafiaba a las leyes del universo. El giro de la historia no terminaba con la revelación del vídeo, apenas comenzaba. Mateo sabía que la anomalía electromagnética que mantenía a Camila atrapada en ese pliegue subterráneo era inestable. El hecho de que el mensaje hubiera logrado salir significaba que la membrana temporal se estaba adelgazando, que el campo de contención del búnker estaba a punto de colapsar. Si el campo colapsaba de manera incontrolada, la diferencia de potencial cronológico podría destruir la materia dentro de la burbuja, envejeciendo a Camila 25 años en una fracción de segundo, o borrándola por completo de la realidad. Mateo se acercó a la terminal central del servidor y comenzó a teclear con una rapidez febril. Los conocimientos de astronomía, física de partículas y mecánica que había acumulado durante toda una vida de aislamiento se convirtieron en las armas para enfrentarse al algoritmo de la minera. Tenía que sincronizar la frecuencia de la cámara digital de Camila con el desfase de fase del generador geotérmico para igualar la velocidad del tiempo dentro del búnker con la del mundo exterior. Tenía que abrir la ventana de extracción antes de que el pliegue se cerrara para siempre. Miró hacia el rincón del búnker donde la pared de cristal blindado separaba el laboratorio del núcleo de la anomalía. Detrás de ese cristal de cuarzo espeso, en una penumbra iluminada por un resplandor violeta y electromagnético, sabía que Camila estaba allí, a solo unos pasos de distancia, respirando el aire de 1999, vistiendo su bufanda de seda amarilla y esperando a que su hermano mayor cumpliera la promesa que se habían hecho bajo la Vía Láctea.
descubrir algo que cambiaría la historia de la ciencia y protegerse el uno al otro sin importar la profundidad del abismo. El desierto de Atacama afuera seguía en silencio bajo la noche de 2024, pero debajo de la tierra, en las entrañas del observatorio de los Valenzuela, la batalla contra el tiempo había comenzado. Mateo ajustó los parámetros del software espectral, colocó los auriculares que transmitían la voz de su hermana y apoyó sus manos sobre los mandos de la consola de contención. El olor a ozono se volvió más intenso. Las luces de los servidores parpadearon con una violencia renovada, y el suelo del sótano empezó a temblar con el rugido de una frecuencia que no pertenecía a este siglo. El astrónomo retirado sonrió por primera vez en 25 años. Una sonrisa dura y llena de una fe inquebrantable. La ciencia le había arrebatado a su hermana, pero la ciencia, guiada por el amor de un hermano que nunca dejó de buscar, estaba a punto de devolvérsela. El estruendo de los rotores de los helicópteros de la Policía de Investigaciones y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales rompió la paz milenaria del desierto de Atacama como una serie de martillazos sobre un cristal de sal. Mateo Valenzuela, de pie ante la entrada que él mismo había desenterrado en el sótano de su casona, observaba con una mezcla de vértigo y cansancio absoluto cómo los técnicos federales desplegaban sus equipos de asalto térmico y sensores de contención atmosférica. El aire en el patio del observatorio olía a combustible diésel, a polvo de adobe removido y a la ozonificación producida por las potentes lámparas de descarga, que iluminaban la escena con una luz blanca, clínica y carente de misericordia. Los agentes, vestidos con trajes de protección química y tácticos negros que absorbían la poca luz de la madrugada, se movían con la eficiencia de máquinas, ignorando el drama humano que palpitaba en el pecho de aquel hombre encanecido que los miraba desde el umbral. Mateo sentía que el peso de sus 65 años era una armadura de plomo. Sus manos, surcadas por venas gruesas y manchas de sol, apretaban el cuaderno azul de Camila contra su pecho, como si ese objeto fuera el último ancla que lo mantenía unido a la cordura. El capitán Salas, un hombre joven de mirada pragmática que apenas había nacido cuando Camila desapareció, le dio una palmada en el hombro, que Mateo sintió como un eco lejano. «Estamos listos, don Mateo», le dijo con ese tono neutro que los oficiales usan para enmascarar el asombro. Los sensores de presión indican que el campo de contención ha colapsado lo suficiente para permitir la apertura mecánica. Vamos a entrar por su hermana. Mateo no pudo contestar. Su garganta era un nudo de arena y amargura, un desierto interior que ninguna lágrima lograba humectar. El proceso de apertura del búnker experimental fue una coreografía de fuerza bruta y tecnología de punta. El soplete de plasma cortó el acero de la Transandina Corp con un siseo ensordecedor que lanzaba chispas de color violeta hacia las paredes del sótano. El olor a metal fundido, a caucho quemado y a gases inertes inundó el espacio, haciendo que los agentes se ajustaran sus máscaras de respiración. Mateo, sin embargo, se negó a retroceder. Quería ser el primero en respirar el aire de 1999. Quería sentir en sus pulmones el mismo oxígeno que su hermana había estado consumiendo en su prisión de tiempo. Tras lo que pareció una eternidad de chirridos metálicos y órdenes gritadas por radio, la última esclusa de la cámara acorazada cedió con un estallido sordo de descompresión. Un chorro de aire frío, estático y cargado con el inconfundible aroma a lavanda y papel viejo, brotó del interior del búnker. Era un aire que no pertenecía a 2024. Era un fragmento de atmósfera de 25 años atrás, preservado en un vacío cuántico por la dilatación temporal de la anomalía. Los agentes entraron con sus linternas de alta potencia barriendo la penumbra. Mateo se abrió paso entre ellos, ignorando las advertencias de seguridad, impulsado por una fuerza biológica que borraba el cansancio de sus piernas. El haz de su propia linterna tembló sobre las superficies de hormigón pulido
y los servidores de la corporación minera que aún zumbaban con un resto de energía geotérmica. Allí, en el rincón del laboratorio subterráneo, sentada junto a la vieja cámara digital que seguía conectada a la terminal de datos, estaba ella. El tiempo en el búnker se detuvo en el momento en que la puerta se abrió, y para Camila, el estruendo de la Policía Federal no era un evento de 2024, sino la continuación inmediata de su angustia de 1999. Cuando la luz de las linternas la golpeó, ella se cubrió el rostro con sus manos pequeñas y tersas, manos que no conocían la artritis ni las pecas del envejecimiento. Mateo se quedó paralizado. Biológicamente, Camila seguía teniendo 24 años. Su piel estaba radiante, sin una sola arruga que contara la historia de las décadas que habían transcurrido en el exterior. Su cabello negro azabache caía sobre sus hombros con la misma vitalidad con la que él lo recordaba en el observatorio, y su bufanda de seda amarilla brillaba bajo las luces tácticas con un color que desafiaba al gris del búnker. ¿Mateo?, susurró ella, y el sonido de su voz fue como un tajo en el pecho del anciano. No era la voz de la radio, era la voz real, vibrando en el aire tangible del recinto. Camila se puso de pie con la agilidad de una juventud intacta. Sus movimientos fluidos contrastaban de manera casi obscena con la rigidez de los oficiales y la fragilidad del propio Mateo. Camila caminó hacia la luz, entrecerrando los ojos, buscando la figura de su hermano entre los hombres vestidos de negro. Cuando sus ojos se posaron en Mateo, el tiempo pareció plegarse finalmente de una manera definitiva y cruel. Ella vio a un hombre mayor, un anciano de pelo blanco ralo, con el rostro hundido por la tristeza y la piel castigada por el sol de 1000 veranos que ella no había vivido. Vio los ojos de su hermano, pero los vio en una cara que le resultaba ajena, una máscara de vejez que la física no le había permitido imaginar. ¿Hermanito?, preguntó ella de nuevo, y esta vez la voz se le quebró en un ruego desesperado. Mateo no pudo más. Soltó el cuaderno azul, que cayó sobre el suelo de hormigón con un golpe seco, y se abalanzó sobre ella. El reencuentro fue un estallido de silencio y lágrimas incontrolables. Al abrazarla, Mateo sintió la firmeza de sus músculos jóvenes, el calor de una vida que apenas estaba empezando, y el aroma a lavanda que el desierto no había podido borrar. Él era un hombre en el invierno de su vida abrazando a una primavera que se había negado a marchitarse. Camila, por su parte, hundió el rostro en el hombro de aquel extraño que olía a su hermano, reconociendo el latido del corazón de Mateo a través de las capas de ropa vieja y el peso de los años. Lloraron con una intensidad que paralizó a los agentes del GOPE, hombres curtidos en la violencia que ahora bajaban sus armas y apartaban la mirada, sobrepasados por una escena que la lógica no podía explicar y que la ley no sabía cómo procesar. Mateo sollozaba contra el cabello de su hermana, pidiéndole perdón por haber envejecido sin ella, por haber dejado que el observatorio se cayera a pedazos y por haber aceptado, en los momentos más oscuros, que ella estaba muerta. Camila, atrapada en un vértigo cronológico absoluto, se aferraba a él como si Mateo fuera el único objeto sólido en un universo que acababa de volverse líquido. Para ella, solo habían pasado unas horas desde la observación fallida en el puesto Alfa. Para él, había sido una vida entera de soledad y ruina. La extracción del búnker fue un proceso delicado. Al salir a la superficie, bajo el cielo de Atacama que ya empezaba a teñirse con las primeras luces del alba, Camila miró el horizonte con una mezcla de terror y asombro. El aire de 2024 era más ruidoso, cargado con las ondas de una tecnología que ella no reconocía. Al ver los helicópteros modernos y los dispositivos electrónicos de los agentes, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mateo la sostenía con fuerza, sus manos de anciano, protegiendo la juventud de su hermana mientras caminaban hacia la casona. El desierto, que para ella era el escenario de una noche de trabajo,
se había transformado en un cementerio de recuerdos para él. La justicia, como suele ocurrir en los dramas de esta escala, fue una victoria pírrica. La minera Transandina Corp había sido liquidada hacía 15 años, disolviéndose en un complejo entramado de empresas fantasma y paraísos fiscales que dejaban un rastro de impunidad absoluto. No había a quién demandar. No había directivos a los que sentar en el banquillo, por haber sellado un búnker con una mujer viva dentro para proteger sus secretos industriales. El gobierno chileno, temeroso de las implicaciones legales de un experimento de dilatación temporal no autorizado en su territorio, intentó clasificar el incidente como un alto secreto de seguridad nacional. Pero a Mateo ya no le importaba la justicia de los hombres ni las indemnizaciones millonarias. Él tenía a Camila. El regreso a la vida cotidiana fue un calvario de adaptaciones. Camila tenía que aprender a vivir en un mundo donde sus conocimientos de astrofísica de 1999 eran ahora historia, y donde todos sus amigos eran ahora personas de mediana edad o ancianos que la miraban con el terror de quien ve a un muerto caminar. Mateo, por su parte, encontró en el regreso de su hermana una paz que la lógica no podía explicar. Limpiaron juntos el lente del gran telescopio, no para buscar señales de la corporación ni pliegues en el tiempo, sino para volver a mirar las estrellas, como lo hacían cuando don Horacio aún vivía. En el patio de la casona, el jazmín que Mateo había mantenido vivo con tanta terquedad floreció con una fuerza inusual aquel septiembre. Camila solía sentarse bajo sus ramas, tocando las arrugas de las manos de Mateo con una ternura infinita, intentando comprender el sacrificio de 25 años que se leía en cada línea de su rostro. Ella seguía siendo la joven brillante del cuaderno azul, pero ahora era ella quien cuidaba del hermano mayor, quien le leía los mapas estelares cuando la vista de él empezaba a fallar, y quien le recordaba que el tiempo, aunque cruel, no había logrado ganar la batalla contra su amor. El búnker de las estrellas fue sellado con hormigón definitivo por las autoridades, convirtiéndose en un mito más del desierto de Atacama. Pero Mateo y Camila sabían la verdad. Sabían que el tiempo puede ser una prisión despiadada, una celda de piedra y electromagnetismo que intenta borrarnos de la realidad, pero que el amor es la única frecuencia capaz de atravesar décadas de estática para encontrarnos. El astrónomo retirado ya no buscaba respuestas en los puntos ciegos del universo. Las respuestas estaban allí, en la risa de su hermana que resonaba en los pasillos del observatorio como una melodía recuperada del abismo. Esta historia, que comenzó con un grito desesperado captado por un radioaficionado en la Patagonia, termina con dos hermanos sentados frente a un telescopio bajo la Vía Láctea. Mateo, con sus canas y su sabiduría ganada en el dolor, y Camila, con su juventud recuperada y sus ojos puestos en el futuro. Nos recuerda que mientras alguien mantenga los ojos en el horizonte y la mano puesta en el recuerdo, ninguna luz se apaga para siempre. El tiempo podrá haberles robado 25 años de convivencia, pero no pudo robarles el instante del reencuentro, ese momento en que la física se rindió ante el corazón humano. Camila volvió de entre las estrellas, no como una astronauta de lo desconocido, sino como la mujer que siempre fue, recordándonos que el búnker más profundo no puede contener a quien es esperado con una fe inquebrantable. El desierto de Atacama, con su silencio de sal y sus cielos infinitos, guarda ahora una historia de victoria sobre lo imposible. Y Mateo, al cerrar sus ojos cada noche escuchando la respiración tranquila de su hermana en la habitación de al lado, comprende finalmente que su calvario no fue una caída al vacío, sino el largo camino necesario para sintonizar la frecuencia del milagro. Love indeed was the only signal that never faded into the static. Camila estaba en casa, y bajo el cielo estrellado del norte de Chile, el tiempo, por fin, dejó de importar. Mateo cerró su diario, dejó su pluma sobre la mesa de madera de cedro
y miró hacia la cúpula abierta. Allí, donde los planetas seguían su danza indiferente, él ya no veía puntos ciegos, solo veía la luz de una hermana que había regresado para enseñarle que en el universo nada se pierde si hay un corazón que se niega a olvidar. El aroma de los jazmines inundó el aire una vez más, dulce y eterno, sellando el cierre de un misterio que desafió a la ciencia y que terminó, como todas las cosas importantes, con un abrazo que detuvo el reloj del mundo. Mateo sonrió, apagó la lámpara y dejó que la paz del desierto, esta vez una paz verdadera, lo envolvería junto a la mujer que las estrellas le devolvieron.